Hola mundo, soy Rafa y trabajo como científico de datos desde hace algunos años y en este video quiero contarte la historia de cómo me transformé de estudiante de matemáticas a científico de datos. Muy bien, como te decía en este video quiero contarte esa transformación de cómo pasé de estudiante de matemáticas a científico de datos y lo que me gustaría pues es resaltar ese tipo de errores y obstáculos que pues tuve a lo largo del camino y que espero que en ese sentido te ayude a ti para pues que no cometas los mismos errores que yo. Esta historia la quiero comenzar cuando estaba pues en México en 2017, cuando estaba terminando mis estudios de maestría y pues de ahí estaba yo un poco indeciso sobre qué hacer. Antes de eso yo estudiaba licenciatura en matemática en Venezuela y pues de ahí me fui a México, digamos, a hacer esta maestría porque bueno, fui becado por CONACYT, que es algo que agradezco enormemente. En esos 2 años pude aprender muchas cosas, pero pues ya llegando al final empieza esa ansiedad y esos nervios de qué es lo siguiente o el siguiente paso que iba a hacer yo con mi vida o con mi carrera. Digamos que tenía una opción que era la de seguir estudiando un posgrado, un doctorado, pero bueno, esta idea tenía sus pros y sus contras. Y la otra era buscar trabajo, pero tampoco sabía yo pues qué cosas podía hacer o si era mejor que pues la opción 1 de seguir a un posgrado. En ese tiempo, que era como inicio de 2017, estuve yo pues buscando mucho, asistiendo a muchas clases para investigar pues qué oportunidades tanto de doctorado o posgrado habían o también como de trabajo. Ahí pues fue que me fui enterando que estaba la opción de Data Scientist, que fue una que, bueno, desde que la descubrí me empezó a gustar mucho, me empezó a llamar la atención y empecé a inclinarme más hacia allá. El momento decisivo, digamos, fue cuando estaba en el CIMAD, en el sitio donde estudiaba, y fui a reunirme o tomarme un café con algunos de los profesores y estuvimos charlando sobre lo que era la vida de doctorado, que había en el posgrado, pues estudiar más a profundidad un tema y la verdad es que esto, yo después de esa conversación concluí que no me encajaba para lo que quería, pues yo buscaba algo donde pudiera aprender más cosas de programación, de computación y también conocer ese entorno laboral para pues tener diferentes oportunidades en el futuro. Yo espero que esta historia hasta ahora se te esté haciendo bastante útil, que te esté gustando y si es así, por favor déjame un like para que esta historia llegue a muchas más personas. Y a partir de ese café donde digamos pongo el punto donde decido que voy a ser científico de datos y empiezo a buscar mucho más sobre esta profesión. Digamos que es donde empiezan los verdaderos retos porque pues me di cuenta que hay que aprender a programar mucho en Python, digamos que mi experiencia era más que todo en R y pues la de Python la había dejado yo, sí es verdad que sabía algunas cositas, pero sobre todo lo de transformación de datos y manipulación de datos tuve que aprenderlo y un poco lo que hice fue buscar en un montón de blogs, que la mayoría estaban en inglés, y en vídeos de YouTube, que bueno, la verdad encontré bastante poco. Un poco por eso el sentido de mi canal, el sentido que le doy a los videos que preparo, que son un poco toda esa investigación que yo estuve haciendo, todas esas cosas que me sirvieron para entender la carrera, pues ponerla en un formato pues compacto que también te sirvan a ti, pues para ver si esto encaja contigo y te sirve o no. Después de ahí no todo fue tan malo, digamos, pues habían cosas que ya conocía, como la parte de estadística y matemática, así que este camino de Data Science ya lo tenía ganado, digamos, de alguna forma, y fue por eso también que me incliné más hacia este trabajo. Así que teniendo ya todos estos conocimientos más o menos claros, dije, bueno, me voy a hacer mi primer currículum, que seguro me van a llamar un montón, y bueno, lo hice como en formato académico, ¿no? Como lo que estaba acostumbrado yo, un currículum sin foto, con tu nombre, pocos datos de contacto y lo que sí es que mucha información sobre todo lo que había yo trabajado, los artículos, las ponencias, todas estas cosas que había hecho en mi carrera, las puse en el currículum, creo que era un currículum de 2 o 3 páginas y pues lo empecé a enviar en LinkedIn a todos los sitios que encontraba. Esto después pasaron días, semanas y no me llamaban y yo, claro, me quedé con la cara, ¿sabes? ¿No? ¿De qué pasó aquí? Y fue, digamos, el primer fracaso en esa búsqueda de trabajo. Pero bueno, de ahí todavía tenía tiempo, seguía yo terminando mi maestría, así que bueno, no me desanimé y me puse a aprender también, además de la par de cosas de Data Science, cómo también podía mejorar mi perfil profesional, ¿no? Entonces ahí me di cuenta que para el trabajo quizá el currículum viene mejor de una manera más estándar o más aplicada a los trabajos. Por lo general este currículum con foto, esto es debatible totalmente, pero bueno, vi que esto podía funcionar mejor y también hacerlo mucho más resumido y más conciso. Otra de las cosas que me ayudó mucho a poner en el currículum fue empezar a incluir los proyectos en los que había trabajado. Digamos que en ese tiempo tenía yo un dashboard que había hecho en Shine y en R y lo puse el enlace para que cualquiera pudiera verlo.
al igual que mi GitHub, donde pues guardaba mucho código de programación. Luego de eso volví a intentar digamos, volver a enviar el currículum, claro, nuevas ofertas de trabajo. Esto ya habían pasado algunos meses en los que había mejorado mi currículum, mi perfil. Y ahora sí que empezaba a recibir llamadas con ese nuevo currículum y pues en las entrevistas la mayoría me fue muy mal, tengo que decirlo, porque al comienzo no sabía yo cómo hablar, cómo enfrentar una entrevista por teléfono, pues te preguntan algo y pues te corta o no sabes cómo responder, o a lo mejor empiezas hablando primero de una cosa, del dinero, por ejemplo, y te dicen que pues no va por ahí la cosa. Y la mayoría de las llamadas para mí fueron negativas, fue otro fracaso si se quiere. Pero ya después de un tiempo uno va como agarrando práctica, va entendiendo mucho mejor cómo hacer esta entrevista y entender que cuando tú estás hablando en esa entrevista tú te estás vendiendo y que digamos la persona que te va a contratar al final va a ser un poco como tu cliente, ¿no? Es una forma de verlo que me ayudó mucho a poder llevar esa llamada telefónica. Después de todas estas pruebas fallidas, pues llegó una que fue la llamada, que bueno, desde el comienzo hubo buena química con estas personas con las que estuve hablando. Luego eso dio paso a una videollamada con la persona que sería como mi jefe, que bueno, luego terminó siendo mi jefe. Y me acuerdo que de esa entrevista lo importante fue que después me enviaron un notebook de prueba. Esto fue un Jupyter Notebook en el cual pues habían varias preguntas que había que responder con código. Y la cosa era enviarlo después con esto resuelto. Me dieron creo que 2 días o algo así. Y claro, podía usar todos los recursos, podía mirar en Google y todo. Y la idea era enviarlo pues resuelto. Ellos veían la forma en cómo tú escribías código y luego te llamaban, ¿no? Creo que lo envié un viernes y la semana siguiente pues ya recibí una llamada de ellos donde me decían pues que les había gustado y que querían que empezara a trabajar con ellos. Esto fue una gran alegría para mí porque bueno, fue mi primer trabajo de análisis. Y en principio lo que ellos buscaban o lo que estaban empezando a buscar era como una especie de becario a distancia. Esta empresa tenía un montón de información de redes sociales que querían analizar y un poco pues lo que hacían era enviarla por internet, luego yo hacía los análisis que pedían y les regresaba algunos reportes y análisis más del tipo de Business Intelligence. Así que este momento para mí que fue como la mitad de 2017, fíjate todo el tiempo que pasó desde que empecé a buscar y desde que me decidí, pasó algún tiempo, algunos meses. Y empecé pues ahí mi carrera, ¿no? El salario la verdad era bajo porque era un trabajo de medio tiempo como becario a distancia, pero lo importante para mí era poder empezar a trabajar con algo. Luego de esos primeros análisis que estuve haciendo y de esos reportes, pues a esta empresa le gustó. Y pues lo que me ofrecieron es que si en unos meses todo seguía yendo bien, podría irme a la Ciudad de México, en donde podría ya empezar a trabajar como científico de datos, digamos, a tiempo completo. Esto para mí representó un nuevo reto porque involucraba esto de mudarme a la Ciudad de México, pero pues precisamente era lo que estaba buscando. Conocer esta ciudad que bueno, nunca había estado en un sitio tan grande, pero bueno, me encantó, hice muchos amigos ahí. Y algo que sí estuve haciendo que me sirvió mucho fue empezar a ir a los meetups allá para relacionarme con gente que ya estuviera trabajando como científico de datos y eso me dio mucho más contexto. También me estuve preparando para esa entrevista que iba a tener con la empresa que ya iba a ser más formal para obtener el trabajo y pues me acuerdo ese día que llegué a la empresa y bueno, me gustó lo que vi, las oficinas, los compañeros de trabajo con los que había hablado por email, ya los conocí en persona, pues conocí a los jefes, estuvimos conversando, llegamos a un acuerdo, nos gustó todo y digamos que de ahí es donde oficialmente salí ya como científico de datos y de ahí me acuerdo pues haber regresado a mi casa pues muy contento porque pues ya tenía el empleo y lo que sí recuerdo es que cuando llegué a mi habitación y subí, pues vi en el escritorio había una rosa blanca que pues no entendía muy bien qué significaba. Si alguien lo sabe, pues déjenmelo en un comentario. A partir de ahí, digamos que ya empezó mi carrera como científico de datos, luego tuve cambios de trabajo y actualmente estoy trabajando en Madrid en una consultoría de Big Data, donde pues la verdad es que me va bastante bien. También, bueno, este canal de YouTube en donde puedo compartir contenido para todos sobre ciencia de datos, que bueno, espero sea de mucha ayuda como siempre. Ahora nada más me queda pedirte que compartas este video con esas otras personas que creas que puede ayudarle a esta historia. Y si te ha gustado, pues recuerda darle un like y suscribirte a este canal si no lo has hecho haciendo clic a la cara que vas a ver por acá. O si no, ver este otro video de ciencia de datos que estoy seguro te ayuda en tu propio camino y en tu historia como Data Scientist. Yo soy Rafa y te mando un saludo en donde quiera que estés. Chao, chao.